Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo: huesos. Diga de nuevo: huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos. Diga conmigo: muchísimos huesos. Ok. Sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Diga conmigo: huesos secos, muchísimos. Ok. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Yo no soy doctor, pero para hablarles hice un poco de investigación con respecto a esto que recibí de parte del Señor. La investigación que hice fue la siguiente. Me llamó la atención el tema huesos secos. ¿Cuántos han visto un hueso seco? ¿Cuántos lo han visto aquí? Levante la mano todo el que ha visto un hueso seco. Un animal muerto. ¿Usted no ha visto un animal muerto, Yeritza? Y cuando dura un tiempo se le va la carne, se le va la piel y solamente está el hueso y queda seco. ¿Usted ha visto eso, no? Ok. Para usted ver huesos secos, para un cuerpo llegar al estado de los huesos secos, ¿qué necesita? María Emilia, ¿qué necesita para que pueda llegar a ese estado un cuerpo? Necesita tiempo. ¿Qué necesita? Diga de nuevo: ¿qué necesita? Para un cuerpo, repito, escúcheme por favor. Para un cuerpo llegar, un cuerpo que tiene carne, que tiene nervios, que tiene sangre, un cuerpo que está cubierto de piel, tiene tejidos, un cuerpo llegar a ese estado necesita tiempo. ¿Por qué necesita tiempo? Porque el estado de descomposición de un cuerpo tiene 4 facetas. Tiene 4 facetas. Y la primera faceta es cuando por gravedad la sangre deja de circular por gravedad y se crea un peso, y el cuerpo muerto pierde su color. Lo primero que usted ve es que el cuerpo pierde el color desde que se muere la persona. Entonces ahí comienza, desde ese mismo momento comienza el estado de descomposición del cuerpo. Si tiene heridas, la descomposición es más rápida, porque las larvas, los gusanos, penetran más fácilmente por las heridas y descomponen el estado de la carne mucho más fácil. Luego hay una etapa dentro de ese proceso que es donde se infla el cuerpo. Los gases se descomponen, se infla el cuerpo porque los órganos se están por descomponer, luego explotan y entonces viene la descomposición. Comienzan los gusanos a comer, hasta que luego en ese proceso viene el proceso de la esqueletización, que solamente queda el esqueleto, ya no hay carne, ya no hay tejido, ya no hay nada, solamente queda el hueso y un poco de piel. Y luego la piel se descompone con el tiempo, se va descomponiendo, dependiendo del estado, dependiendo el ambiente donde esté el cuerpo, entonces influye sobre el estado de descomposición del cuerpo. Ese proceso requiere tiempo. Pero lo primero que necesita es un cuerpo muerto. Diga conmigo: cuerpo. Diga conmigo de nuevo: cuerpo muerto. Aquí todos, o la mayoría, con excepción creo de algunos, ese joven que es primera vez que creo que lo veo, creo que todos los que estamos en este lugar, hemos escuchado sobre Ezequiel capítulo 37 y sabemos que aquí está hablando del pueblo de Israel. Y Dios está hablando, si usted ha leído este capítulo, va a saber que está hablando del pueblo de Israel, de la condición del pueblo de Israel.
la condición espiritual en la que se encuentra Israel. Ezequiel tiene 30 años cuando recibe su llamado al ministerio. 30 años. A esa edad, una persona ya tenía que ser, si iba a ser sacerdote, necesitaba ser ya, a esa edad específicamente, él cumplía años cuando recibió el llamado. De hecho, Ezequiel estaba de cumpleaños cuando recibió el llamado. Y cuando él recibe el llamado, era el mismo día que él debía ser instituido sacerdote. Pero él no podía ser instituido como sacerdote porque estaba en Babilonia, cautivo. Ustedes saben que hay 3 profetas que comparten escenario: Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 3 profetas comparten escenario profético. Jeremías profetiza antes del cautiverio de Babilonia, y Ezequiel profetiza dentro del cautiverio en Babilonia. Cuando él recibe la visión de Dios, del trono de Dios, él está junto en el río en Babilonia siendo cautivo. Y cuando él ve la visión del trono, él se preguntó: pero ven acá, yo estoy viendo la gloria de Dios que Dios prometió en Israel, yo la estoy viendo en Babilonia. Eso fue lo que vio. Por eso él se confunde: pero ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Cómo es que la gloria de Dios se mudó para Babilonia? Porque eso es lo que él está viendo. Lo que Dios le muestra a él es eso. Y Dios en el capítulo 14 lo confirma, porque en el capítulo 14 ustedes ven que él tiene una visión de la gloria de Dios abandonando Jerusalén y yéndose a Babilonia. Y ese es el escenario profético en el que Ezequiel le toca profetizar. Ezequiel recibe esta visión de parte del Señor. Y Dios le dice: este es mi pueblo Israel. Israel entonces, primero se había muerto. Israel primero había muerto. Y luego entonces Israel comenzó a entrar en un estado de descomposición su cuerpo, para luego llegar solamente a huesos secos. Y no solamente secos, sino que dice secos en gran manera. Entonces eso quiere decir, cuando usted ha visto imágenes, películas del desierto, y siempre aparece como un hueso seco, regularmente como de un macho cabrío, y usted lo ve como que siempre tiene como que seco, así agrietado. Eso quiere decir que tiene mucho tiempo así. Así que Israel tiene mucho tiempo en la situación de mortandad y sequía. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando de esto a ustedes? ¿Y por qué no estoy hablando de Israel, hueso seco? No, porque yo quiero hablarle a ustedes de un contexto diferente. Lo que yo quiero hablarle a ustedes es: ¿qué cosa llevó a la muerte de Israel? ¿Qué cosa llevó a que ellos estuvieran secos y secos en gran manera? Yo creo que respondí la segunda. Lo segundo es: llegaron a estar secos y secos en gran manera porque es parte del proceso primero, que es morir. Si te mueres, el proceso natural del cuerpo es que te descomponga y luego tus huesos estén al descubiertos y queden secos en gran manera. Así que la etapa final del cuerpo se llama esqueletización. Amén. Que es donde solamente queda el hueso. Así que Dios lleva a Ezequiel al proceso final del pueblo. ¿Entendieron? Dios agarra a Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu a la etapa final del proceso de putrefacción, de descomposición del cuerpo del llamado Israel. Y él vio la parte final. Él no vio el proceso, Dios le mostró la parte final en la que se encontraba Israel en ese momento. La parte final, que se llama esqueletización, solamente quedan huesos, nada de carne, nada de nervios, nada de sangre, nada de piel, solamente huesos secos. ¿Y saben una cosa ustedes? Ese es el pueblo escogido por Dios. Dios le está mostrando la condición de su pueblo amado, su pueblo con el cual él hizo pacto. Pero ¿qué cosa llevó a Israel entonces a la muerte? Tenemos que responder esa pregunta. No. ¿De qué trata el libro de Jeremías? Si yo le dije a ustedes que Jeremías profetizó antes
de que el pueblo cayera en cautivo en Babilonia, tenemos entonces que hablar de Jeremías para poder entender qué produjo la muerte del pueblo. Porque recuerde que Ezequiel solamente está viendo la parte final, pero la parte inicial la tuvo que vivir Jeremías. Así que el que no entiende las profecías de Jeremías no puede entender el proceso o lo que habla Ezequiel en el capítulo 37. Entonces, cuando vamos a Jeremías, cuando usted está ubicado en Jeremías, usted va a encontrar un escenario diferente. Jeremías habla acerca del juicio por infidelidad del pueblo. El pueblo le ha sido infiel al Señor. ¿Cómo? El pueblo se ha ido tras otros dioses. El pueblo desvió su mirada de Dios. Y Jeremías dice: dos males cometió mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. Primer pecado. Segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no podían retener agua. Eso quiere decir que el pecado de Israel fue abandonar la presencia de Dios por irse tras otros dioses. Se fueron tras otros dioses, abandonaron su morada, se fueron tras otros dioses. Y entonces ellos intentaron vivir sin la presencia de Dios. Eso produjo una muerte. Diga conmigo: muerte. Pero después de Jeremías, Israel seguía siendo Israel. Vamos a aplicarlo, vamos a llevar todo esto que he dicho a la vida espiritual, a nuestra vida espiritual. Hay gente que está en la iglesia como Israel. Hay gente que está en la iglesia muerta. Están en la iglesia, son pueblo de Dios. Dios lo llama a su iglesia, Dios lo llama a su siervo, y están muertos. Pastor, yo no estoy tras los Baales, yo no estoy adorando otros dioses. ¿Cuál es el llamado de Jeremías? Dios le dice a Jeremías: dile al pueblo que abandone, paraos en los caminos y que pregunten por la senda antigua, cuál es el buen camino, y que dejen su camino y que anden por ese. El pueblo había abandonado a Dios tras sus propios caminos. Habían abandonado la presencia de Dios, y eso produjo muerte. Porque la muerte es la separación. Diga conmigo: muerte es separación. En varios aspectos. Cuando una persona se separa de la presencia de Dios, está muerta. Pero cuando el espíritu se va del cuerpo, ahí se produce muerte. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, se produce inmediatamente la muerte. Entonces, la muerte es una separación. Entonces, por eso es que cuando usted se separa del mundo, usted muere para el mundo, porque es una separación. ¿Entendieron? Por eso hay gente que no andan en nueva vida en Cristo, a pesar de estar viniendo a la iglesia durante meses y años. No tienen nueva vida en Cristo porque todavía no se han separado del mundo. Porque la gente piensa que asistir a la iglesia es separación del mundo. No, eso no es separación del mundo. Hay gente que le gusta la iglesia y todavía no son cristianos. Hay gente que recibió la oración, está recibiendo la doctrina, pero no se ha separado del mundo. Pastor, ¿y cómo yo sé que me separé del mundo? Cuando el mundo ya no tiene incidencia sobre ti. Cuando Cristo es el que domina tu vida. Cuando el Espíritu Santo es el que guía tu vida. Cuando el Espíritu Santo es el que dirige tu vida. Cuando el mundo y sus deseos no tienen control sobre ti. Así que Jeremías anuncia: señores, viene el juicio. Viene el juicio, dejen su pecado, abandonen el pecado para que Dios tenga misericordia. Abandonen esos caminos. Dios advierte, no, hay misericordia y gracia de Dios, arrepiéntanse. Pero el pueblo no le hace caso a Jeremías. El pueblo ignora la voz profética.
Así que el pueblo lo que hace es que va armando una torta, va armando un pastel. Usted sabe que los pasteles, dependiendo de los niveles, se pone un bizcocho sobre otro bizcocho, un pastel sobre otro pastel. Cuando usted lo ve grandote así, es porque tienen varias capas. Y el pueblo va acumulando capas de pecado. Primero, me abandonaron. Segundo, cavaron para sí cisternas rotas. Tercero, se fueron por sus propios caminos. Cuarto, le envié mi profeta y lo metieron en una cisterna. Ignoraron mi palabra, blasfemaron mi nombre. Todo eso son capas de pecado que se van acumulando. Una capa, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Los pecados que uno comete no se borran con el tiempo. ¿Me entendieron? Los pecados no se borran con el tiempo. Los pecados se borran con la sangre de Jesucristo. ¿No lo entienden? Hay gente que piensa que eso fue hace mucho. La pregunta es, ¿te arrepentiste? No, pues el pecado todavía está reclamando. El pecado está reclamando su pago. Y la paga del pecado es muerte. Ustedes piensan que Dios, señores, la ira de Dios está sobre los pecadores. ¿Usted sabía eso? Ese Dios de falacia que nos han contado a nosotros, que la Biblia no cuenta, ese Dios de falacia, ese Dios chabacano que nos han contado a nosotros, señores, ese Dios no existe. Dios está airado. Lo único que detiene la ira de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús, mediando por nosotros, detiene la ira del Padre. Porque el Padre está airado porque envió a su único Hijo y la gente se resiste a recibirlo. ¿Usted no entiende que Dios está airado? ¿Ustedes creen que Dios, ustedes ven la gente cuando pasa una hecatombe porque Dios nos ama a todos? No, Dios está airado con todos nosotros. No, porque Dios es amor. Y Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y por su amor no hemos sido consumidos nosotros, ciertamente. Pero Dios es toda justicia. Por lo tanto, los pecados no se borran. Los pecados se acumulan. Como los pecados se van, los pecados de las naciones se acumulan. ¿Usted no sabía eso? ¿Usted sabe por qué Dios no enviaba el castigo inmediatamente sobre Israel? Porque Dios es amor. Entonces, antes de enviar el castigo decía, arrepiéntanse. Porque si se arrepienten de sus caminos, yo no enviaré el castigo. ¿Por qué? Porque ha habido un arrepentimiento. Ahora el arrepentimiento es en Jesucristo. ¿Entendieron? Ahora el arrepentimiento, el propiciatorio es Cristo. O sea, quien puede ser propicio a nuestro pecado ahora es Cristo. O sea, no hay arrepentimiento fuera de Cristo que Dios acepte. No, yo me arrepiento, es verdad, nos arrepentimos, hemos cometido mal. Pero si no hay un arrepentimiento relacionado a Cristo, no hay arrepentimiento que valga para Dios. Porque el único arrepentimiento que Dios recibe es el de en Cristo Jesús. El único. Las naciones pueden pedir perdón. Señor, pedimos perdón, pero no se arrepienten. Pero si no se arrepienten en Cristo, no hay perdón para ellos. ¿Entendieron? Porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios, todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Usted sabe que el mundo no está fuera de Cristo. El mundo está en Cristo. Todo lo creado está en Cristo. Por eso usted y yo estamos sentados en sobre riquezas. Porque si todas las cosas subsisten en Cristo y nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales, eso quiere decir que todas las cosas que están en Él subsisten en nosotros y están en nosotros y son para nosotros. Pero ese no es el tema. Israel entonces muere. Se acumulan capas. Y llega un momento entonces, como Dios dice que no tendrá por inocente al culpable, entonces Dios dice, recuerde que el diablo no es un juez.
El diablo es un fiscal. Usted sabe que el fiscal toma las pruebas y hace una orden acusatoria. El fiscal necesita pruebas para acusar. Eso es el diablo. Dice que él es nuestro acusador. Él nos acusa. Para usted acusar necesita una estructura, necesita un juez, un abogado defensor, y necesita un juez. Dios Padre es el juez, no Satanás. Por lo tanto, Satanás no puede dictar sentencia en contra tuya. No lo entiende. Él puede juzgarte, eso sí. Él puede acusarte, eso sí. Pero él no puede dictar sentencia en tu contra. Y el problema de muchos de ustedes es que han tomado las palabras del diablo como una sentencia en su contra. Él solamente está diciendo lo que quiere para ti, pero el que determina lo que va a suceder en ti es el juez. Y dice la Biblia que él es el juez justo. Él es el alguien que levante la mano y que alabe su nombre. Así que Dios Padre el juez dice sentencia, culpable. Israel ha sido culpable, debe pagar por todos los pecados cometidos, y envía a Babilonia en contra de Israel y destruye a Jerusalén completa. Y ahí pasan hambres, persecución, muerte. Dios les prometió grandes cosas, y las grandes cosas se alejaron. Ahora están viviendo calamidad, ahora están viviendo esclavitud, ahora no saben qué hacer. Porque todas las bendiciones por la desobediencia se pueden convertir en maldiciones. Yo no sé si este tema está muy serio o ustedes no quieren alabar a Dios hoy, pero está bien, no importa. Todas las bendiciones por la obediencia pueden ser convertidas en maldiciones por la desobediencia. Israel ahora está cautivo en Babilonia. Primero, Nabucodonosor se llevó un cuerpo, un cadáver. Ya estaba muerto porque estaba separado de la presencia de Dios. Nadie se va vivo de la presencia de Dios. Con dolor en mi alma, pero la persona cuando se descarría, el diablo se lleva un bagazo, un cadáver en putrefacción. ¿Sabe qué Dios dice de Israel? Dios dice de Israel: hay un valle. Ezequiel, esta es la visión. Esta es la visión, Ezequiel. La mano de Jehová lo toma y lo lleva en el espíritu, porque Dios siempre trabaja con tu espíritu. ¿Con qué trabaja Dios? ¿Con qué trabaja Dios? Pastor, ¿y por qué hay gente que tiene? Marta siempre tiene sueños, yo nunca tengo sueños, porque ella anda en el espíritu. Como ella anda en el espíritu, Dios le muestra sueños, le muestra visiones, le habla palabras proféticas. Pero si usted anda en la chuleta, en la carne, usted no puede esperar que Dios le muestre nada, porque Dios trabaja con su espíritu, no con su carne. Usted no ha visto gente que vive en la carne y que esperando que Jehová revélate, porque te revele qué. Pero que se revele qué. Tu espíritu no está en condiciones. Cuando Dios habla al profeta, la mano de Jehová viene sobre él y lo lleva en el espíritu. Ezequiel estaba en espíritu en esa visión. Una persona en la carne no puede entender y no puede recibir esta revelación. Por eso la palabra cuando se predica, la palabra es una mano de Dios. Cuando un predicador está soltando una palabra de Dios, es la mano de Dios arrebatando a la gente que tiene el espíritu. Por eso la gente que tiene el espíritu es transformada, es transportada de una dimensión a otra dimensión cuando se conecta con una palabra profética. Pero gente que no está conectada en el espíritu reciben esta palabra como si fuera una noticia que le dieron. Como si fuera, hay gente que me está escuchando hablar como si fuera una noticia. Una gente dando una información ahí. El pastor hablando mucho, estoy esperando que termine para irme a comer arroz con habichuela. Están en la carne, no entienden lo que se está hablando. No entiende, no tiene capacidad. Señores, por amor a Dios, ¿sabe la cantidad de gente que uno formándole? Aquí, yo casi digo perdiendo tiempo, pero no, perdiendo tiempo no, uno formándole, hablándole, dándole la palabra y cosas elementales. Usted la ve que la hace, y ese era miembro mío.
Pero eso lo pastoreé yo. ¿Pero cómo va a ser posible? No tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con la calidad del maestro. Judas tenía el mejor maestro y terminó vendiéndolo, ¿sí o no? No se trata de la calidad del maestro, no se trata de la calidad de la enseñanza, se trata de la calidad del discípulo. La mano de Jehová viene sobre mí, me lleva en el espíritu de Jehová. Y dice el rey, me muestra, me lleva en medio de un valle, me hizo pasar cerca de ellos. Contémplalos. Eran muchísimos. Señores, son muchísimos los que están en esta condición de secos, y secos en gran manera. Usted sabe por qué la pregunta del versículo 3 es neurálgica, que usted entienda. Esta pregunta, Dios me reveló esta pregunta. Dios me reveló esa pregunta. Yo tenía años y he predicado este mensaje durante años. Y Dios ayer me dio una revelación nueva sobre esta pregunta. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y la revelación que Dios me dio acerca de esto fue la siguiente. Me dijo el Espíritu ayer cuando yo estaba leyendo esto, recibiendo esto. Me dijo el Espíritu, yo lo llevé a la fase 4, la fase final, donde están en el hueso. Del hueso nadie vuelve. Agarra un mulo de pollo, cómaselo todo como hacen algunos caníbales de aquí. Comas así y deje el tronquito nada más. Y que yo le pregunto a usted, Steiner, ¿volverá esta gallina a nacer? ¿Volverá esta gallina a vivir? ¿Qué va a decir usted? Pero venga acá, papá, tú estás loco. Pero aquí, eso no hay manera de que vuelva. Ya la carne se fue y eso se descompuso. Ya no hay forma. Si yo le agarro a usted un cuerpo que tiene 3 días, ¿tú crees que Dios lo puede resucitar? Usted dice, pero claro, Dios resucitó a Lázaro. Claro que Dios puede. Hay un cuerpo, ahí hay carne, ahí hay sangre. Ahora que yo le meto un esqueleto a usted ahí, ¿vivirá este esqueleto? Chacho, tú te en droga. No hay forma posible de que vuelva. ¿Usted entendió ahora? Lo que Dios hizo lo llevó al punto de no retorno. En ese punto ya no hay retorno. El que llegó a ese punto se murió. El que llegó a ese punto, mira, ya no hay esperanza sobre él. Ya está sobre el hueso seco. Ya no siente. Ya no padece. Ya no tiene ni siquiera forma. ¿Me está entendiendo? Mientras hay un cuerpo, ¿usted tiene algún respeto por ese cuerpo? No hay un cuerpo ahí. Usted dice, ese cuerpo no es un ser humano vivo, pero hay un cuerpo. Los cuerpos nosotros los tratamos con cierta dignidad. No compramos una caja de muertos costosísima. La gente que da unos cuartos por una caja de muertos. La mía si me entierran así, que sea de esa que la pague el seguro. No hagan coleta de que para comprarme caja de muertos bacana. No, nada de eso. Que el seguro, si tienen un seguro, que el seguro la pague. No, de que después de que gasté unos cuartos, de que para enterrarme. Para enterrarme. Si yo tengo un seguro, que lo pague el seguro. Y que si el seguro es bueno, que me entierren también ahí ahí está bacano morirse. Ahí en la. Yo fui ahí a dar una palabra. Yo dije, bueno, cualquiera se quiere morir aquí. Una cosa chula. Hasta con un botoncito te bajan la cuestión. ¿Está bacano? No, yo no tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Yo a la muerte es una liberación para mí. Es una separación. Me separo de mi carne, de mi espíritu, y me separo de este mundo definitivamente. Este mundo no está fácil. Yo no sé por qué la gente está muy afanada por este mundo, pero yo quiero que Cristo venga. Pero señores, nosotros tenemos, dice Pedro, que tenemos excelentísimas promesas. ¿Para qué nosotros vamos a estar afanados por este mundo si nosotros tenemos un mundo por venir mucho mejor? Pero ven acá, por amor a Dios. ¿Sabe dónde está?
Israel está en la etapa final donde no hay definición. Un cuerpo, mientras está ahí, usted le tiene cierto respeto. Usted dice, eso es una persona, es un ser humano, un cuerpo de un ser humano. Pero cuando eso llega al esqueleto, usted lo patea. No hay nada. Hay una definición. Usted no sabe si es un hueso de un perro. Usted no sabe nada. Usted no sabe lo que es eso. No hay definición alguna. Llegó al punto, Israel estaba en un punto donde no había retorno humanamente hablando. Por eso el profeta fue sabio. El profeta, Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Porque como él sabe, mira, él sabía con quién estaba hablando. Porque él dijo, si esto fuera a un ser humano que me pregunta eso, ¿tú estás loco? Pero como es Jehová, dijo, Jehová, tú lo sabes. Hay cosas que en mi capacidad yo no puedo decirlas, pero tú lo sabes. Y yo vine a decirle a alguien aquí que está en esa etapa final allá, en esos huesos secos, mire, donde en esos huesos ya no se siente nada. Cuando una persona espiritualmente muere, deja de sentir. Pero cuando está ahí en esa etapa final, ya no le importa nada. No le importa pecar, no le importa la santidad, no le importa su relación con Dios, no le importa si viene o no viene a la iglesia, no le importa nada. Y así tenemos, hermanos, muchos creyentes hoy en día que no les importa nada sobre la vida espiritual. Pero ¿sabe por qué yo no me atrevo a proferir juicio contra esa gente? Porque Dios dijo de Israel, ese es mi pueblo. Y si Dios dijo que ese es su pueblo, entonces yo no me voy a adelantar. Yo no me voy a adelantar a decir que es un impío. No me voy a adelantar a decir que para eso no hay misericordia, porque Dios le preguntó, ¿pueden vivir? ¿Pueden vivir? Y el profeta le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes si pueden o no pueden. Eso depende de ti, no de mí. Y yo vengo a decirle a alguien que está aquí hoy, que se ha enfriado, que se ha muerto. Señor, el pecado mata. La relación con el pecado que usted tiene que tener, la relación con el pecado que usted tiene que tener el mismo sentimiento que tiene el pecado hacia usted, lo debe tener usted hacia el pecado. El pecado usted lo quiere matar, usted quiere lo matar él también. Es una relación a muerte. ¿Usted ha visto dos enemigos? Dos enemigos que no sé si ustedes supieron o han visto una película sobre Winchester y McAvoy, creo que se llama. Hay dos pistolas famosas, dos revólveres en Estados Unidos. No sé si Felipe sabe. Dos revólveres. Hay un revólver que era muy famoso. Un revólver que era muy famoso. Era una familia. Era una familia que se llamaba así. Y le pusieron el apellido de la familia. Y había otra familia rival que hacía también revólver. Y esa familia eran enemigas. Pero ellos no eran enemigos de que hablando. Era que se mataban entre ellos. Y entonces había una rivalidad. Donde quiera que aparecía uno del apellido diferente, jalaban de una vez los revólveres y se mataban. Así tiene que ser su relación con el pecado. Donde él lo vea a usted, lo quiere matar. Donde usted lo vea, él quiere matarlo. Usted no ha tenido una exnovia de la que usted no quiere verla ni en pintura. O usted no es como yo. Yo no. Yo te miraba con una muchacha y le decía, no. Amiguito, coja por su lado, yo por el mío. Yo no hablo con ninguna que era exnovia mía, yo hablo. Yo, di que no como pana. ¿Cómo que pana? Joanny se la den chabacana. A Joanny le gustaba hablar y yo la agrego. A mí no me enseñé fotos ni nada. Aléjala de mi San Alejo. Ni cerca de mi lado. Mira, una ex novia venía por ahí y yo así, me iba por ahí. Ni la quería ver. Me hiede. No la quiero ni cerca. Yo la borraba con popó de gato. Cuando usted ve el pecado, usted tiene que hacer así. Cuando venga por un carril, agarra el otro carril. No quiero coro contigo. Pero tú puedes estar con él. No quiero ni cerca de mí lo quiero. Si él llega, yo me voy. Así tiene que ser su relación con el pecado. Porque ¿sabe qué hace el pecado? El pecado interrumpe tu santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Señores, la santidad no es un tema de religiosidad. La santidad no es un tema de rabacucu. La santidad no es un tema divorciado de la iglesia. Nadie que no, porque mi iglesia es moderna. No, eso no quiere decir que aquí no se hable de santidad. Hay que hablar de santidad porque la santidad es intrínseca de los que han sido llamados por Cristo Jesús. Nosotros, el llamado principal de nosotros es a estar en Cristo en santidad.
Usted fue llamado a estar en Cristo en un estado de santidad. Así que tú tienes que evitar la muerte que produce el pecado, porque después que se produce esa muerte, lo que queda, si te quedas ahí, lo que te resta es el estado de descomposición, hasta llegar a huesos secos. Mire, yo tenía un gran apuro porque me entregaran hoy, porque yo sabía que iba a hablar mucho hoy. Yo sabía que iba a hablar mucho. ¿Sabe por qué yo les digo esto a ustedes? Porque hay creyentes que están en esa etapa ya, secos en gran manera. Pero hay esperanza, porque Dios dice, ellos pueden vivir. Para mí, humanamente hablando, ahí están en un punto de no retorno. Ya no hay retorno. Pero lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Yo lo que le quiero decir a usted, señores, mire, yo prediqué un mensaje, creo que fue un martes, no recuerdo, creo que fue un martes, acerca de Hebreos capítulo 12, donde yo hablaba de Cristo sufrió el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Usted recuerda ese mensaje? ¿Cómo se llama? Menospreciando el oprobio. Yo creo que hablé sobre eso, menospreciando el oprobio. Y yo decía hablé de oprobio, que oprobio es una vergüenza grande. En hebreo, los hebreos, para ellos, una persona en oprobio es una persona en una vergüenza pública. Y yo les decía a ustedes que Cristo fue puesto en la vergüenza pública más grande que un judío podía atravesar. Porque recuerden que la muerte de cruz era muerte de exhibición para prevención. ¿Usted sabía eso? La muerte de cruz era una muerte preventiva. Tenía la intención de prevenir futuras rebeliones. ¿Entendieron? Roma era un imperio. Roma no era una democracia, era un imperio. Por lo tanto, siempre habían focos de rebeliones. Entonces, habían 2 o 3 revolucionarios. Por ejemplo, Pedro, que era de los revolucionarios, de los hijos de Zebedeo, de los hijos del trueno. Entonces, Pedro pertenecía a ese estirpe, a esa clase de gente, a los revolucionarios de aquel momento, que también se dice que Barrabás pertenecía a ellos. Y hacían revoluciones, hacían focos de rebeldía. Roma, para impedir eso, lo que introdujo fue la muerte de cruz. Y la muerte de cruz era una muerte tan horripilante que los rebeldes decían: miedo, pues si esto es así, yo voy a dejar esto. Y tenía la intención de disuadir a los rebeldes de Israel. ¿Entendieron? Cristo entonces sufrió la peor de las muertes. Ahora entendieron el contexto. Cristo sufre la peor de las muertes porque fue humillado públicamente. Por eso era que los romanos, los soldados, lo golpeaban y se burlaban, porque la intención era humillarlo a ese punto. ¿Entendieron? Por eso nadie se metía en eso. Ahí no aparecen que los derechos humanos, regularmente son para los delincuentes. Yo nunca entendí eso. Yo nunca he visto los derechos humanos reclamando cuando muere un inocente. Mire, ahí se meten en una iglesia en África y matan 5,000 evangélicos, lo matan, y no aparece derecho humano. Aparece un delincuente que lo matan. No estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con las palizas multitudinarias sobre la gente, porque para eso hay un Estado de Derecho. Y si quieren que muera, lo que deben entonces regular para que por ley se le ponga una pena de muerte. Porque yo creo en la pena de muerte. Yo no tengo problema con la pena de muerte. La gente piensa que la pena de muerte es contraria a la palabra, y la pena de muerte no es contraria a la palabra. La Biblia, de hecho, es que establece la pena de muerte. Bien. Y si usted no tiene ningún problema de que anda matando, robando y nada de eso, haciendo eso, usted no debería tener problema con la pena de muerte. El que roba y el que mata y el que está haciendo lo malo es que tiene que tener problema con la pena de muerte, no usted. ¿Entendieron? Pero la gente ve eso como de que no, porque eso es inhumano. Eso no es inhumano. Realmente eso no es inhumano. Y lo humano es que la persona mate a otro. Pero está bien, ese es otro tema. Entonces, ¿dónde yo iba? A la cruz.
Cristo sufre la peor de las vergüenzas. Dice la Biblia que Cristo a la peor de las vergüenzas le da menos precio, menos valor. En vez de decir, esto cuesta $1.000.000, Cristo le da, esto cuesta un centavo. No ha pasado nada y supera eso. El creyente que no aprende a lidiar con la vergüenza que produce el pecado, no puede ser creyente, no puede seguir en el evangelio, no va a seguir en el evangelio. Todo pecado produce vergüenza. El pecado, mire, lo más parecido al diablo es el pecado. Porque el pecado primero te seduce. Ven para acá, ven para acá. Y después entonces que te engaña y tú estás con ella, con él, con ella, con él, lo que sea. Es transgénero. O sea, es bisexual, puede estar contigo o con ella. Te engaña, te seduce, después te dice, ay, eso era todo. Y te da una vergüenza y después comienza regalos por Facebook. Me acosté con fulano que sé yo, que sé cuándo, y te desacredita. Y estás tú por ahí desmoralizado. No vuelvas para la iglesia porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué vamos a decir de ti? Que tú pecaste, que tienes que reconciliarte con el Señor. Eso es lo que vamos a decir de ti. Ya. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón a Dios. ¿Usted ha visto aquí que nosotros, una gente peca y le caemos arriba? No. Pero el diablo de una vez es lo que le pone a la gente. ¿Te lo cuenta? ¿Qué van a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿No te da más vergüenza lo que va a decir la gente del mundo? A ese punto de no retorno, secos en gran manera, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y Dios le dice entonces al profeta: profeta, vamos a hacer una cosa. Tú vas a profetizar y le vas a pedir al Espíritu que sople de los cuatro vientos, y que venga carne sobre estos huesos, y que vengan los tejidos, que venga la sangre, que venga todo sobre tu cuerpo. Y dice la Biblia que mientras él comenzó a profetizar, cuando él comenzó a profetizar, dice la Biblia que los huesos comenzaron a unirse con su hueso. Y dice la Biblia que de repente comenzó a venir carne sobre ellos, tejidos, sangre, piel sobre ellos. Y dice la Biblia que eran muchos. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que solamente eran cuerpos, eran cadáveres, no pasaba nada. Y él profetizó, él vio un gran milagro. No, él vio un gran milagro. Señores, se unieron los huesos, salieron tejidos, salieron nervios, salieron un gran milagro, músculos. Pero estaban ahí tirados en el campo. Faltaba algo. Como le falta a muchos creyentes algo todavía: espíritu. Muchos creyentes tienen carne, muchos creyentes tienen tejido, pero le falta espíritu. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Le dijo: mira, ahora tienes que profetizarle al espíritu, y tienes que profetizar para que el espíritu venga sobre estos huesos y se puedan levantar, porque sin el espíritu no se van a levantar. Y yo vengo a decirle: sin el espíritu no nos vamos a levantar, sin el espíritu no vamos a hacer la obra de Dios, sin el espíritu no vamos a llegar a lo que Dios quiere que seamos, sin el espíritu no vamos a hacer nada. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y él dice: profeticé como me fue enviado, profeticé como se me mandó. Y mientras yo profeticé, se produjo un ruido, y los huesos comenzaron a unirse con sus huesos. Miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza
Profetiza el Espíritu, hijo de hombre. Profetiza el Espíritu, hijo de hombre. Yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir ahora. Cuando Él habló al cuerpo, cuando Él habló a los huesos, lo que era de los huesos brotó de los mismos huesos. ¿Lo entienden? Lo que era de los huesos brotó de los mismos huesos. El tendón no vino, la piel no vino, la carne no vino. La carne brotó del mismo hueso, los tendones brotaron del mismo hueso. Pero había algo que no dependía. Había algo que no dependía, que no estaba en los huesos. ¿Saben qué no estaba en los huesos? El Espíritu. El Espíritu tenía que venir de fuera. El Espíritu tenía que venir de fuera.
Espíritu de Dios, yo hablo a los huesos, yo profetizo a los huesos, yo profetizo a tus huesos, yo profetizo a tus huesos, profetizo a personas que están en la última etapa, personas que están ya en la última etapa y no saben si van a poder vivir, y no saben si van a poder reconciliarse, no saben si Dios podrá tener misericordia de ellos, no saben si podrán ser restaurados. Yo hablo ahora a tus huesos, yo hablo a tus huesos ahora, profetizo